diapositivas a fin de poder tener una esquemática, ¿no? Una esquemática que pueda llevar como una suerte de hoja de ruta. A ver, voy a compartir, ¿sí? No obstante, quisiera que me digan si se puede visualizar, lo hago por fines didácticos, si se puede visualizar la pantalla, ¿sí? Quedo atento a ver, por favor, que me digan. Sí se visualiza, doctor. Correcto. Igual, siempre voy a preguntar algunos temas puntuales, ¿ok? A ver, nuevamente retomando. Agradezco la invitación de USLab, es una institución jurídica que da la hora, sobre todo porque lo que se busca es llevar en la medida de lo posible algunos criterios, algunas directrices en materia penal, materia procesal penal. En esta oportunidad se me ha convocado a hablar sobre una institución que tiene que ver con el aspecto general, sustantivo, el aspecto sustantivo del derecho penal, que viene a ser la culpabilidad, en cuanto, por supuesto, a la aplicación de la inimputabilidad. Y se toca este tema muy importante, ¿por qué? Porque al ser un aspecto muchas veces hipersubjetivo, llamémoslo así, hipersubjetivo, generará, desde mi punto de vista, uno que otro debate, una que otra postura, pero eso es lo positivo del derecho, eso es lo positivo de la aplicación del derecho penal, pues no estamos hablando de ciencias absolutas como la matemática o la física, sino de ciencias relativas que por supuesto ameritan un debate y por supuesto también ameritan diversas posturas para el crecimiento, ¿correcto? Entonces, sin más preámbulos, voy a estar dando algunas pinceladas, llamémoslo así, porque hablar de la culpabilidad, sobre todo la teoría del delito, es hablar de un eje muy grande. Sin embargo, he tomado bien en esta oportunidad exponer algunos criterios, ¿correcto? Miren, yo soy penalista y mayormente veo el tema de litigación. Soy abogado litigante y dentro de los casos que me ha tocado y dentro también de la elaboración que vengo haciendo, algunas confecciones de artículos, algunas confecciones de libros en materia penal, delimitando algunas materias, en este caso de prueba, en este caso parte sustantiva, un poco. Voy a hablar con algunos ejemplos de la experiencia incluso sobre la culpabilidad e inimputabilidad. ¿Ok? Mire, para saber y tener una mejor cosmovisión, que en este caso viene a ser una mejor cosmovisión desde el aspecto de la teoría del delito, hay que saber qué es esta. Hay que saber qué es esta teoría del delito, ¿correcto? Y la teoría del delito, ahí como lo pueden apreciar, es, llamémosla así, la hipótesis, la esquemática, ¿ok? La esquemática según cada aspecto o criterio dogmático, donde se indica algunos elementos que hacen posible o no, en todo caso, la aplicación de una consecuencia jurídica, es decir, la aplicación de una sanción. Porque recuerden que el fin del derecho penal, ¿cuál es? El fin del derecho penal es el control social, eso incluso lo decía en su momento el profesor que ya falleció lamentablemente, Felipe Villavicencio Terrero, en la parte general, profesor peruano, indica en su manual que el fin del proceso penal es el control social. Y por supuesto que el control social se requiere hoy por hoy, va evolucionando según el criterio de temporalidad, que es el tiempo, y según el criterio de ubicuidad. No todos los criterios del derecho penal funcionan en el mismo país, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Brasil, etc. Tienen sus directrices, tienen sus propios matices, pero por supuesto funciona como un control social, porque imagínense, pues, si no hubiera control social, estaríamos viviendo en Sodoma y Gomorra, todavía. Y eso es lo que no se quiere, hay un control. No me cumples con esto, te sanciono. Pero para sancionarte debe pasar una suerte esquemática, paso por paso, ¿correcto? Paso por paso, porque no simplemente es que, oye, porque tal fulano dijo que cometiste delito, cometiste. O porque la prensa te indicó, cometiste. Ya, no hablamos de una criminología mediática, que en su momento también tiene la oportunidad de exponer, sino que hablamos académicamente desde los pasos que existen para la configuración. Y hay posturas, por supuesto. Hay posturas que les he traído acá para entender en principio la inimputabilidad. Miren, hay dos posturas, ¿ok? Ese es un cuadro que yo elaboré en su momento. Hay dos posturas de la teoría del delito, ¿ok? Ustedes ya deben conocer la postura tripartita, pero también existe la postura bipartita, la postura triple y la postura doble de la teoría del delito. En este caso pueden ustedes apreciar la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, y todo lo que contienen dentro de ellas, ¿correcto? Y antes, por supuesto, la acción, ¿no?
¿ok? Y la imputación objetiva que está dentro, por supuesto, de la tipicidad objetiva dentro, ¿ok? No obstante, también existe lo que se llama la teoría bipartita, que en su momento la configuró o la abordó de una mejor manera el profesor Nick Pugh, que indicaba que no solo hay que considerarlo como una tipicidad antijudicial culpabilidad, sino como un injusto culpable. Es decir, unía la tipicidad con la antijuricidad, era el injusto, tipicidad, una acción o omisión típica y antijurídica, viene a ser un injusto, pero además culpable. Pero para fines didácticos, llamémoslo así, en esta oportunidad vamos a traer este tema tripartito, y por supuesto vamos a delimitarlo, ¿ok?, al aspecto de la culpabilidad. Y el aspecto incluso de la culpabilidad, doctores, es un aspecto grande, como he indicado. Sin embargo, por fines didácticos, vamos a delimitar nuevamente el criterio que existe o dentro de los cuales se puede aplicar solamente o abordar, mejor dicho, la inimputabilidad. ¿Correcto? Hasta ahí todo bien. Las personas que tomen en consideración aportar algo, interrumpir alguna duda, cuestión, me la hacen saber, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero también pediría que se guíen estas diapositivas porque la idea es tener una hoja de ruta. No es simplemente hablar de experiencias, porque hablar de teoría del delito, hablar de culpabilidad, se necesita alguna estructura mínima. ¿Ok? Entonces sigamos. En esta oportunidad voy a limitarme a la parte amarilla, que es la culpabilidad. ¿Ok? Y precisamente al criterio de inimputabilidad, ¿ok? Pero claro, en cierta manera va a ser casi imposible zafarme de lo que es un error de prohibición, de lo que es un supuesto de culpabilidad, ¿ok? Que voy a tocarlo, pero como meros matices nada más. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que voy a enfocarme en la parte celeste, en la inimputabilidad, que se encuentra propiamente en, ¿qué?, en el artículo 20. Pero en una causa de culpabilidad, ¿ok? Que es culpa, no una causa que justifica, porque la causa de justificación se encuentra, como ustedes pueden ver, a la izquierda, en la antijuricidad, ¿ok? Entonces, vamos a delimitar a fin también de que no haya una suerte de mareo, pero vamos a delimitar una causa de exculpación, que es la inimputabilidad, ¿ok? ¿Hasta ahí todo bien? Y bueno, entonces, ya tomando en consideración esta parte preliminar, ya tomando en consideración cuál es la estructura o la esquemática de la teoría del delito, paso por paso, para que pueda configurarse un delito, un acto u omisión, como se indica en el artículo 3 del Código Penal, ¿ok? Con conciencia, con voluntad, aunque es un poco debatible también la teoría de si es cognitivo, si es volitivo. Algunas posturas dicen que solamente debe considerarse conocimiento, otros la voluntad, y bueno, ahí les invito a que puedan leer La prueba del dolo, del profesor Ramón Ragués, uno de los teóricos españoles que por supuesto han venido desarrollando con mejor altura, llamémoslo así, o dedicación, lo que es el aspecto subjetivo de, en este caso, la tipicidad subjetiva, que tiene mucho que ver con la teoría del delito. ¿Correcto? Entonces, ya habiendo asentado las bases en esta oportunidad, ¿ok?, vamos a abordar lo que es la inimputabilidad. Miren, ¿cuál es el concepto de la culpabilidad? Es decir, el concepto de la parte amarilla, ¿ven? De la última parte, ¿cuál sería el concepto que ustedes le dan a en este caso a la culpabilidad? Dentro de las cuales es como un género, ¿no? La culpabilidad es el género y la especie, llamémoslo así, es la inimputabilidad. Entonces, ¿la culpabilidad qué es? Claro, es una conducta típica, es una acción, o también puede ser una omisión típica, antijurídica, que va en contra del ordenamiento jurídico, antijurídica que puede ser atribuida o imputada al autor. ¿Ok? Se trata de esclarecer, como ahí lo pongo taxativamente en las diapositivas, doctores, se trata de esclarecer por qué en ciertas circunstancias o en ciertas circunstancias no se pena a la gente, a pesar de que éste ha realizado un hecho antijurídico. Vale decir, en buen cristiano, en buen romance, doctores, por más que una acción o omisión sea típica, ¿ok? Como ustedes lo pueden ver acá en la primera tipicidad, ven la parte de la tipicidad, la parte de la tipicidad subjetiva, la objetiva, ¿no? Ver el sujeto activo, pasivo, el bien jurídico, si es delito de acción, de omisión, si existe un concurso real de delitos, formas imperfectas como la tentativa, por ejemplo, o como las formas de autoridad y participación, el comportamiento humano, el autor mediato o inmediato, el cooperador, el cómplice, etc. Y luego la tipicidad subjetiva, que tiene que ver el dolo o la culpa, ¿no? Los criterios volitivos, cognitivos, como yo digo, ¿no? La imprudencia, grave o leve, la culpa consciente, como ustedes lo pueden ver. Si esta conducta pasa, ¿por qué? Porque es típica al mandato del ordenamiento jurídico, típico en el tipo penal,
clava la conducta. No hay que hacer una subsunción de hechos desde el tipo a la conducta, sino, ojo, desde una conducta o posible conducta que una gente, que una persona, que un ciudadano ha podido o no realizar, trasladarla al tipo penal que dice. Cualquier delito que está plasmado en el Código Penal peruano. No al contrario, yo por ahí escuché una vez que indicaban, no, pero no me calza, no me calza el hecho, un delito. Si no te calza por principio de taxatividad, por principio de legalidad, ¿ok? No puedes forzar algo más. Es decir, no cometan el error como algunos representantes del Ministerio Público que me ha tocado, por supuesto, debatir alturadamente, por supuesto, pero siempre con las posturas en contra muchas veces, y querían forzar una conducta a lo que indicaban tal delito. Llamemos el delito de hurto, de lesiones, lavado de activos, etc. Claro que el lavado de activos está en una ley especial, que es el 1106, pero tratan de subsumirlo, adecuarlo, y ya no es adecuar, es decir, el tipo al hecho, sino los hechos al tipo. Si los hechos no se adecuan correcta o estrictamente, definitivamente no puede ser típico. Y luego de ahí, aparte de la tipicidad, como acá abajo indico, ¿cuál es el concepto de la culpabilidad? De la tercera etapa, subetapa, requisito, como lo quieran llamar. Es que también sea antijurídica. Es decir, que ha realizado una conducta prohibida en contra del ordenamiento jurídico, ¿correcto? Es decir, esta tipicidad, esta conducta típica, se va a verificar si es antijurídica, ¿ok? Si de repente ha configurado, llamémosle así, una causa de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio legítimo de un derecho, y el consentimiento del ofendido, entre otros aspectos más. Para luego pasar a la culpabilidad. O sea, si se dan cuenta, prácticamente la parte amarilla de la tipicidad de la antijuridicidad viene a ser el injusto, faltaría la culpabilidad para ser injusto culpable. Y esta culpabilidad es precisamente verificar, tratar de esclarecer por qué en ciertas circunstancias, como ahí están las diapositivas, por qué en ciertas circunstancias no se pena a la persona, ¿no? Pese a que ha realizado una tipicidad antijurídica, una conducta típica y antijurídica, pero no culpable. ¿Ok? ¿Por qué? Mírenme, la culpabilidad no es un rasgo intrínseco a la persona, es decir, sino que es una cualidad que se predica jurídicamente, por supuesto, de alguien en relación con un hecho. Cuando hablamos jurídicamente siempre hay que hacer énfasis ahí. Porque los dichos, las especulaciones, las probabilidades, hablar del mundo de probabilidades de un hecho, un acontecimiento, es hablar de un carácter infinito, y no acabaríamos nunca. Por eso delimitamos hablar el criterio de ¿qué? El criterio del aspecto jurídico, ¿ok? Es decir, ver la cualidad que se preca jurídicamente de alguien en relación con el hecho ilícito realizado, con el hecho, la acción u omisión típica y antijurídica, que es el objeto de responsabilidad penal. ¿Ok? Es decir, en todos aquellos, y acá me permito leer, en todos aquellos casos en que el sujeto, la persona, el ciudadano, reúne algunas condiciones o algunos requisitos, ¿ya? Que exigen para tener como culpable. Si no reúne esos requisitos para tener culpable, es decir, si no reúnen los criterios de la culpabilidad, se tiene que acudir ya a una segunda vía, porque la primera vía es la pena privativa de libertad. Algunas cosas de carácter suspendida, por supuesto, lo que permite el Código Procesal Penal, ojo. Pero ya no vamos a ir a la primera vía, que viene a ser la pena en concreto, en sentido estricto, ¿ok? Estricto sensu. Sino vamos a acudir a una segunda, en este caso que viene a ser la aplicación de medidas de seguridad. De ser el caso, por supuesto. ¿Ya? Es decir, que también se exige la comisión de un hecho típico, ¿ok? Antijurídico, pero por no ser culpable, se podría aplicar la medida de seguridad. Y para esto hay, por supuesto, algunos conceptos. Miren, para aplicar hay un criterio psicológico, llamémoslo así. ¿Por qué? Hay un criterio psicológico para analizar la culpabilidad, que viene a ser el nexo, principio de conexidad, entre el hecho y el autor. Acuérdense que el derecho penal no es de autor, no estamos hablando de la época lombrosiana, no estamos hablando, ¿ok? Ni de Enrico Ferri. Esa época viene a ser la llamada época de la criminología positivista. La criminología positivista, ¿qué te indicaba en su momento? Esta persona es culpable porque tiene algunos rasgos, llamémoslo así, biológicos, que permiten verificar en ese momento que es culpable. Es afrodescendiente, tiene algunos tatuajes, de repente tiene algunos aspectos o llamémoslo así, características indígenas, ¿no? De repente tiene una mirada feroz, de repente serio, frío, etcétera, etcétera.
Por eso es culpable. Ese era el aspecto de la criminología positivista de Hugo Grocio, de Enrico Ferri, uno de los máximos representantes, por supuesto. Que por supuesto, gracias a Dios, luego de ahí surgió lo que se llama la criminología crítica, que valga verdades, crítica, como digo, la criminología positivista. ¿Por qué? Porque dice, acá no tiene nada que ver, no tiene en absoluto nada que ver el aspecto ¿qué? El aspecto biológico, sino tiene que ver el aspecto social, que por supuesto lo convierte al derecho penal de acto. El derecho penal no es de autor, el derecho penal es de acto. ¿Okay? Entonces, ya tomando en consideración ese criterio de que el derecho penal es de acto, no de autor, vamos a sumergirnos, ¿okay? Vamos a sumergirnos en este aspecto que es el concepto psicológico de la culpabilidad. Hay que haber o tiene que existir una conexión entre el hecho, el acto, y el autor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la acción culpable, acción o omisión incluso culpable, debe verificarse si ha sido querida es de conocimiento. Si yo he querido hacer algo, ¿ok? ¿Ok? Por eso es que el dolo se ubica a nivel de culpabilidad. Es un criterio debatible, por supuesto. En su momento hay un libro de parte general del profesor Iván Meini, donde indica con postura, por supuesto, que bueno, la acción debe estar bien la culpabilidad porque se verifica el aspecto subjetivo, etc. Es debatible. Pero para fines teóricos vamos a tomarlo como una tercera etapa, ¿ok? Es decir, vamos a tocar, repito, para que no se confunda, la teoría tripartita, típico, antijurídico, culpable, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ese es el aspecto psicológico. Ahora también existe lo que es el aspecto normativo para poder entender qué es una inimputabilidad. Hay que entender qué es lo que es la etapa o el criterio requisito de la culpabilidad, ¿ok? No confundan el principio de culpabilidad con la subetapa de culpabilidad. En esta oportunidad estoy hablando de la subetapa, su requisito, de la teoría tripartita del delito, que es la culpabilidad, cuyo concepto también se manifiesta en el aspecto normativo. ¿Por qué? Ahí lo pueden apreciar, doctores, miren. Se vincula una función preventiva al derecho, que es lo que busca el derecho penal, prevenir. ¿Ok? El mensaje normativo llega en condiciones de ser obedecido, acceder al mandato. ¿Tienes conocimiento de ese mandato, esa prohibición normativa que yo te doy? ¿Por qué? Porque está enfocado, está apuntando a un principio sustancial, que es el principio de igualdad, es decir, no tratar igual a los desiguales. Ese es un principio. Así que eso hay que tener en consideración. ¿Por qué? Porque no podemos tratar a alguien distinto de la manera que otras personas vienen siendo tratadas, de una persona distinta, llamémosle así, que tiene algunos problemas como ya iremos abordando más adelante. Correcto. Entonces, ya teniendo en consideración lo que es el aspecto o el concepto normativo, la cosmovisión normativa de la culpabilidad, que es no tratar igual a los desiguales, vamos a partir de lo siguiente, que es la necesidad de la pena, el fundamento de la necesidad de la pena para aplicar una inimputabilidad, para tomar en consideración, para que el legislador peruano, para que la política criminal peruana haya concebido aplicar esta condición, este criterio de inimputabilidad. ¿Por qué? Por la necesidad de pena. ¿Ok? La pena es necesaria muchas veces, pero en otras veces no es necesaria. ¿Ok? Hay sujetos que son motivados, que pueden ser motivados, es decir, que tienen conciencia, pueden acercar, pueden saber qué es lo que es un hurto, pueden saber qué es lo que es un asesinato. La pena es necesaria, de haberlo cometido, por supuesto. Pero hay otro aspecto también que hay que considerar, que hay sujetos que no pueden ser motivados, que no tienen el conocimiento, llamémoslo así, y por ende, la pena es innecesaria. ¿Hasta ahí todo bien, doctores? Quiero que ustedes sepan si hasta ahí todo bien. ¿Ok? Perfecto, doctor, perfecto. Correcto, correcto. Lo digo para fines de seguir una estructura, ¿ok? Metodológica. Entonces, ya teniendo en consideración el criterio psicológico que viene a ser acá, como le digo, la conexión entre el autor, el acto, autor y acto, ¿ok? Que ha querido conocimiento, el concepto normativo, porque no hay que tratar igual a los desiguales, ¿ok? Y finalmente el fundamento de pena. La persona que es motivada, que conoce la norma, sí se le sanciona. La persona que no está en apto o en condición, llamémosla así, de conocer la norma, no es necesaria la pena, ¿ok? Entonces, ya teniendo en consideración ese marco, ese esquema grande, vamos a sumergirnos, vamos a delimitar nuestra exposición a lo que es la inimputabilidad en sentido estricto. ¿Ok? Miren, se necesita de una suficiencia de capacidad psíquica que motiva al autor, como dije hace un momento, ¿no? Es una condición de comprender el acto, la conducta prohibitiva que te exige el Código Penal, por poner solamente un ejemplo, ¿no?
Hay personas que no saben, como dije hace un momento, qué viene a ser el delito de lesiones o de maltrato psicológico. Hay otras personas que sí. Hay muchos criterios, muchos requisitos, puntos a tomar en consideración y por supuesto debatibles, ¿no? Como por ejemplo, que un menor de edad, solamente como ejemplo, de ahí lo voy a abordar, como por ejemplo que un menor de edad diga, bueno, el menor de edad no tiene tanto conocimiento por su poca experiencia y por ende no sabe mucho lo que, o la profundidad, no tiene conocimiento de la profundidad sobre qué cosa, sobre el mandato normativo, que es robar, que es asesinar, llamémoslo así, ¿ok? Es un criterio, pero por supuesto, otro criterio en contra es que, oye, de repente esta persona es más capacitada que una persona de 22 años, esta persona de 16 años tiene más conocimiento, no está más apto, ¿ok? Como le haríamos así, está más motivado, tiene conocimiento de ese mandato prohibitivo y por ende debe ser responsable. Son criterios y posturas que tienen que ver con la política criminal, ¿correcto? Más adelante voy a abordarlo, pero antes, ¿qué es lo que pasaba? No se podía sancionar a una persona a pena privativa de libertad cuando es mayor de 18 años recién. Antes no, pero ahora ya se aplica el Código de Responsabilidad Penal, con medidas limitativas que no son pena, pero ya se aplica a partir de los 14, 16 años. ¿Ok? Entonces, la inimputabilidad es uno de los presupuestos, uno de los tantos presupuestos del criterio, ojo, del criterio, la subetapa, ¿ya? De la teoría del delito. No es el principio de culpabilidad en sentido estricto, porque el principio de culpabilidad es más grande, tiene un universo mayor, porque estamos hablando de la persona en concreto, ¿correcto? A ver, miren, si nos remitimos al artículo 20, inciso 1 del Código, ¿qué es lo que te indica? ¿Qué es lo que indica? A ver, miren, acá está hablando de algo importante, que es la anomalía psíquica, ¿sí? ¿Qué habla de la anomalía psíquica? Es un criterio de inimputabilidad, la anomalía psíquica. Es decir, mero diagnóstico, comprobación fáctica, incapacidad de comprender la ilicitud. Tengo una anomalía psíquica, puedo comprender correctamente la ilicitud del momento. Es decir, de repente esta persona, llamémosla así, esta persona, mayor de edad, solo como ejemplo, en aquel momento tuvo una anomalía psíquica en el momento, o en el supuesto lapso, donde se cometió un determinado ilícito penal. ¿Ok? Es un ejemplo que yo lo puedo dar por un criterio de culpabilidad. Eso es lo que vendría a ser. A ver, un 5. Ya. Es la incapacidad de conducirse conforme a derecho. A veces hay personas que son legos en derecho, por supuesto, como un arquitecto, como un médico, pero mínimamente saben lo que viene a ser una conducta ilícita, porque ha tenido suficiente edad para conocer lo que es matar, lo que es lesionar, lo que es hurtar. ¿Ok? Y para determinar esta anomalía psíquica también existen tres aspectos sustanciales. Muy brevemente lo voy a colocar a fin de que lo puedan tener en consideración. ¿Correcto? Miren, el primer aspecto o método se llama el biológico, ya cuyo antecedente viene a ser el Código Penal prusiano, de 1851, el Código alemán, que indicaba lo siguiente de forma taxativa. No hay delito si el autor al momento de la acción, en este caso también de la omisión, hoy por hoy se llamaría acción y omisión, ¿ok? Se encontraba en estado de demencia o de idiocia. ¿Me entienden? Demencia o idiocia. O sea, desde 1851, a modo de antecedentes nada más, y en Alemania, según el Código Penal prusiano, se indicaba que no podía sancionarse o que no hay delito, que no existe delito si al momento del autor, del supuesto hecho, supuesta acción, se encontrara en estado de demencia. Es decir, esta exclusión de la capacidad de culpabilidad se encuadra dentro de las causas de exclusión de la culpabilidad, no dentro de las causas de justificación, ojo, porque eso está en antejuricidad, sino en la culpabilidad. ¿Ok? Que viene a ser en buena cuenta ¿qué cosa? Afirmar el estado anormal de la persona que ha cometido un hecho delictivo. Basta con la comprobación de la enfermedad mental. Ese es el método biológico. Hay otro método que es el método psicológico, que viene a ser lo siguiente. Se fija en las consecuencias psicológicas del estado que procede de determinada persona. Y acá he colocado a modo de antecedentes nada más dos aspectos. Uno, me remito a lo que es el derecho canónico, el Código del Derecho Canónico, que se dio incluso en 1140 a 1503, que indicaba que los infractores incompetentes son aquellos que realmente carecen del uso de la razón, que no razonan adecuadamente. Miren, en aquel siglo se indicaba ya de esa manera. Es un antecedente de lo que hoy conocemos por culpabilidad. ¿Ok?
Y mientras que después, ulteriormente, el mismo código austriaco de 1852 indicaba que no será imputable, o sea, por ende sancionable, quien esté enteramente privado de razón o no sea consciente de su acción. Es decir, no es imputable, pero puede hoy por hoy darse una medida, sí, medida de seguridad, pero no para que sea merecedor de una pena en sentido estricto. ¿Ok? Es un aspecto psicológico. Aunque claro, hoy prevalece, que es un criterio que muchas legislaciones los están tomando en consideración, ese criterio mixto. Biológico y el psicológico, es un mix. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que indica este criterio mixto? Que la gente puede tener conciencia del hecho de su criminalidad. Se van a ver algunos aspectos biológicos, internos, por supuesto, y también algunos aspectos psicológicos, aspectos que le afectó al momento de los hechos. Ese es un aspecto que se viene aplicando hoy por hoy. Y digo esto ¿por qué? Porque incluso si hablamos de anomalía psíquica, como un criterio de inimputabilidad, se encontraría, por ejemplo, solo como ejemplo, ¿no? La psicosis, la paranoia, la esquizofrenia. O sea, imagínense, pues, delirios, angustiantes de persecución, que alguien le está persiguiendo, la paranoia es paranoico, alguien me está persiguiendo, siento esto, etcétera, que me van a hacer daño, son cuadros celotípicos. Mientras que incluso la esquizofrenia es un nivel más considerable, y disocia, ¿no? Casos semeres de demencia incurable, o sea, están en otro ambiente, en otro mundo, llamémoslo así, se desconecta de la realidad. Son criterios que hay que evaluar. Hay personas que sufren lamentablemente, sufren de estas enfermedades, que en su momento no aparentan. Hay personas que se medican incluso cuando tienen esquizofrenia, día tras día. Pueden ser personas porque trabajan, algunas personas, por supuesto, pero necesitan ser medicados. Porque de no ser medicados puede llegar el momento que colapsa, pierde el uso de la razón. ¿Ok? O sea, pierde el concepto de la realidad, se desconecta de la realidad. Son aspectos que se dan en la anomalía psíquica. Imagínense, pues, una persona. ¿Qué pasaría si una persona piensa que le están siguiendo? Piensa que le quieren hacer daño y reacciona. ¿Me dejo entender? Y lamentablemente se pelea, da un mal golpe no sé, a otra persona que supuestamente lo veía como ratero, como un posible asesino, o posible, no sé, eh, llamémoslo así, extorsionador, etcétera. Esta persona le da un mal golpe y muere. ¿Ok? O mejor dicho, le da un buen golpe y muere. Pero producto de su paranoia, paranoico. Esta persona no estuvo cabalmente en su razón. O sea, no tenía la capacidad de lo que en ese momento, me refiero al momento de la acción o omisión, el acto, pudo generar, no era propenso. Tanto fue el extremo de esta anomalía psíquica llamada paranoia, que reaccionó, le dio un mal golpe y murió. Y claro, no se le puede sancionar. O sea, el acto es típico, por supuesto. Golpear a una persona. Antijurídico, claro que sí. No hay una causa de justificación, porque no sería ni siquiera legítima defensa, porque sería legítima defensa si en el aspecto biológico se determina, o el aspecto psicológico se determina, que esta persona no sufrió de nada. ¿Me entienden? Ahora, también para la legítima defensa, que es una causa de justificación, no confundan, que es con la antijuricidad, si esta persona ha generado, ¿no? los requisitos, ¿no? Falta de provocación suficiente, el otro es la agresión ilegítima, falta de provocación suficiente, y la razonabilidad del medio empleado, no la proporcionalidad. Entonces, es un criterio que se ve en el tema de la antijuricidad, pero acá en la culpabilidad se tiene que ver, de repente esta persona actuó con una paranoia, o es esquizofrénica, ¿ok? Son aspectos que se dan en la anomalía psíquica, lamentablemente, eso se da. Ahora, incluso también está el oligofrenia. ¿Qué es esto? Ahí lo pueden apreciar doctores. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren, es la falta de inteligencia de un sujeto. En sus niveles más profundos, el oligofrénico es inaccesible al mensaje normativo, es decir, no es capaz, es una persona eh, un poco retardada, llamémoslo así, en términos coloquiales, que no tiene la capacidad mínima intelectual de lo que el mensaje normativo, lo que la norma te dice. Oye, ¿sabes qué? Matar a una persona está prohibido porque si lo haces, te vas a la cárcel, ¿no? Esa persona es un retardado mental, puede ser. Y lo digo con la mayor objetividad, porque hay personas que sufren de eso, pero de repente una persona que hace gimnasio, que sabe, que por supuesto ha aprendido poco a poco alguna técnica de arte marcial o algo por el estilo, y se defiende nuevamente. Pero como le falta la razón, como no conoce, no accede al mensaje normativo que te dice te prevengo de que cometas delito, el mandato,
porque es un control social lo que te da el derecho penal, es un control social que se da acá en el Estado peruano a través del Código Penal también, porque te digo, no me hagas esto porque te sanciono con esto, siempre repito. Entonces, no puede ser culpable, ¿ok? Hace un tiempo ustedes habrán podido ver, si no me equivoco, 2019, 2020, principio del 2020, por supuesto, antes que se desencadene la pandemia en marzo. Hubo un caso sonado acá en Perú, un caso muy sonado, que era una persona que, miren, había asesinado a un policía dentro de la carceleta, en una comisaría de San Isidro. Yo participé ahí como abogado, pero esta persona no se le iba a dar una pena privada de libertad, sino una medida de seguridad, porque era una persona que tenía un retardo. Aparte que había consumido alguna otra droga y otro tema por el estilo. Al momento que recibió la comida o la atención en la carceleta, esa comisaría por parte de un policía, esta persona, como era especialista en karate, en Muay Thai y en otras artes marciales, le hizo una llave, un golpe especial, llamémoslo así, y mató al policía. Obviamente a esta persona no se le dio una pena, sino una medida de seguridad. Entonces, es una medida de prevención. Ya no hay prisión preventiva, sino la medida de prevención. ¿Ok? Entonces, imagínense, es un tema debatible, pero que se considera y muchas veces se ve a todas luces el comportamiento de una persona. ¿Ok? Otro aspecto, a ver, sobre la inimputabilidad. Dentro, recuerden, género especie, género la culpabilidad, especie es la inimputabilidad. Y dentro de esa especie llamada inimputabilidad está el criterio de la minoría de edad. ¿Por qué? Porque el menor de 18 años, como ustedes saben, no responde penalmente. Se toma en cuenta también, la pregunta es, ¿se tomará en cuenta correctamente el principio de temporalidad y el principio de ubicuidad? Es decir, los tiempos cambian. El Código Penal es del 91, imagínense esta fecha, más de 20 años, más de 30 años, ¿ok? Casi 32 años, 31 años desde que se ha forjado, ¿ok? Entonces imagínense, no ha venido cambiando algunos criterios, algunos contextos peruanos, no ha venido cambiando. La ley tiene que adecuarse al momento por el principio de temporalidad, pero también adecuarse para el principio de ubicuidad. ¿Por qué? Porque no basta que el tiempo pase, sino que cada contexto es distinto. De repente la inimputabilidad es distinta en Argentina y es distinta acá en Perú, por supuesto, porque son contextos distintos, ubicaciones distintas. Entonces, la pregunta es, por supuesto que no se sanciona penalmente a la persona que es menor de edad, que acá en Perú es 18 años. Se tomará en cuenta correctamente esto, porque yo lo veo, miren, en el 91 de repente se tenía esa cosmovisión, pero del 91, solo como ejemplo, miren cuánto evolucionó la ciencia, miren cuánto evolucionó la enseñanza, la educación, etcétera, los criterios, la sociedad, etcétera. Hay muchos factores que tienen que ver, como lo que indica la criminología crítica. Importa el contexto, que la persona comete delito porque ha sido influenciado a través de su contexto social. Eso es lo que indica la criminología crítica. Critica la positivista, ¿no? Que decían que el derecho penal es de autor, de época lombrosiana. Enhorabuena dejado de lado, porque hoy por hoy se tomaría con una persona media de mente los que piensen así, ¿no? Entonces, ya al saber que el derecho penal es de acto, la pregunta es, desde hace más de 30 años, del 91, ¿qué ha podido evolucionar? Las personas de 18 años o las personas de 17 años en el 91, ¿serán las mismas personas que hoy por hoy, en 2020, que nacen los milenios, llamémoslo así, que han tenido más acceso a más información? ¿Podrá relativizarse, llamémoslo así, de un aspecto de propuesta de ley referenda nada más, de ley referenda? ¿Serán los mismos? ¿Tendrán el mismo conocimiento que hace 30 años tenía una persona de 17 años? Hoy por una persona mucho más hábil, de 17 años. Incluso manejan de mejor manera los aspectos tecnológicos, tiene mayor información, canalizan. Antes era difícil, llamémoslo así, era difícil tener información, acceder a información. Ahora no es difícil eso, ahora es difícil es canalizar esa información. Hay tantas fuentes de información, redes sociales, noticieros, periódicos, libros, etcétera. Lo difícil ahora es canalizarla, esquematizarla, estructurarla. Pero no era acceder. Entonces, vuelvo y repito, un joven de 16, 17 años actuaba de la misma manera en el 92, en 1995, que ahora actúa en el 2018. Por supuesto que no, yo creo que no, porque deben tener mayor conciencia, ¿no? Pero es un tema debatible, por eso no sé si sería tan bueno que se siga llevando a cabo
que una persona de 18 años recién puede ser sancionable penalmente, con pena privativa de libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque se indicaba en su momento que, bueno, esta persona menor de 18 años no comprende la ilicitud de su conducta. Yo digo, pero si una persona justo comete un acto ilícito, posiblemente ilícito, 2 días antes de su cumpleaños, que cumple 18, esos 2 días, pregúntense, ¿marcará la diferencia en su concepto de la vida, de su concepto de saber que hoy está prohibido matar, hoy está prohibido lesionar, está prohibido robar? Esa es la pregunta, ¿qué opinan? O sea, la idea es esa, ¿no? De repente comete el delito justo un día antes que cumpliera 18 años. No puede ser sancionado. Entonces, vean eso, ¿no? Es un poco debatible, es un aspecto de política criminal, por supuesto, sociológico, pero ahí está, ¿ok? Ahí está. Es más, hablando nuevamente de la minoría de edad, se indica que, bueno, las personas menores de edad tienen una capacidad de motivación en menor manera, ¿no? Disminuida. Y la pregunta es, ¿en base a qué? Como dije hace un momento, ¿en base a qué? O sea, de repente Juan Pérez, hoy día, 15, hoy es 15 de marzo, comete un delito, pero justo mañana cumple 18 años. ¿Va a ser sancionable? ¿No? ¿En base a qué? ¿Cuál es el fundamento, la estadística? Por eso que es debatible, es un criterio debatible, pero que lo traigo a colación para el tema de la exposición, ¿correcto? Ahora, aparte de esto, también se habla lo siguiente de la minoría de edad, ¿no? Porque hay un régimen especial que, o sea, no afecta a los fines preventivos. ¿Por qué? Porque el fin preventivo del derecho penal, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Hay dos fines preventivos, el especial y el general. Fin preventivo especial de la pena es que se pretende evitar al condenado vuelva a delinquir en el futuro, que vendrá a ser, por ejemplo, una medida de seguridad. ¿Ok? De repente una persona no se le lleva al penal, pero se le lleva a un lugar de rehabilitación, llamémoslo de otra manera, ¿correcto? Eso sí es válido, porque se le está dando la opción de que no vuelva a delinquir a futuro. Eso es lo que se quiere también. No estamos hablando de los fines negativos, pues tampoco, ¿no? De que, oye, hay que meterle cárcel porque, bueno, aunque la cárcel, por supuesto, es un castigo, ¿no? Los que algunos digan que no, no es castigo, la cárcel es un castigo, por supuesto, quieran o no. Y luego de ahí también existe, como ya hablé, la prevención especial, existe también la prevención general, que se busca prevenir que terceros no delincan, pues, ¿no? Eso es lo que pasa incluso, ¿no? Hoy por hoy, no me dejará mentir, algunos criterios, algunos programas de justicia, como Justicia TV, donde muchas veces las personas, oye, están sancionadas, salen de la cárcel, o le vienen prisión preventiva, o lo condenan, ¿no? Entonces ya las personas, los menores de edad incluso ya tienen ese concepto y dicen, oye, no hago esto porque voy a estar como esta persona en la televisión, que me están encarcelando. De repente los menores de edad no han visto a Pedro Castillo cuando hizo la disolución del Congreso, en este caso propuso la disolución del Congreso, que era por supuesto un mandato político, por supuesto, un mandato nefasto, autoritarista, ¿no? Pero bueno, lo hago solamente por fines análogos, nada más. No quiero meterme en temas políticos porque lo que yo estoy hablando son aspectos jurídicos. Pero imagínense, pues una persona de 16, 15 años ve en la televisión, cuando en aquel momento, el 7 de diciembre del año pasado, Pedro Castillo, el presidente en ese entonces, quería disolver, dar un golpe de Estado, golpista, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué dicen? Después, ya después lo ven, ahora lo ven en la prisión preventiva, que por supuesto no es una pena, pero por lo menos las personas ya dicen, oye, mira, la han metido tras las rejas, ¿no? Fin, obviamente es una prisión preventiva para que no te escapes, para que no obstaculices, ¿ok? Pero al final de cuentas se dan un impacto. Ese es el mensaje que manda también la política criminal a través de las redes, a través de la televisión, porque tiene que, oye, mira, no vas a cometer esto porque te puede pasar aquello. ¿Ok? Esa es una prevención general. Mientras que la prevención especial es que se busca que la persona no vuelva a delinquir, es decir, oye, ¿sabes qué? Como tú eres menor de edad, has cometido esto, mataste a una persona, no te voy a poner pena privativa de libertad, pero sí una medida de seguridad. Me dejo entender, es un fin preventivo especial de la pena. ¿Ok? Es un aspecto de la minoría de edad. Correcto. Y claro, este fundamento, este basamento, se sustenta en lo siguiente, en el ámbito peruano, lo que indica el Código de los Niños y Adolescentes, que es la ley 27337. Que prevé lo puntual, ¿no? Número 1, medidas de protección para menores de 14 años y medidas socioeducativas para las personas que tienen entre 14 y 18 años, ¿no? 4 años. Pero además de esto, ya últimamente, en los años anteriores,
entró en vigencia el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, que es el Decreto Legislativo 1348, que fue el 7 de enero del año 2007. Miren, rápidamente ha pasado ya como 5 años, imagínense. 5 años, un poco más, 6 años prácticamente. ¿Y qué es lo que indica este Código de Responsabilidad Penal de los adolescentes? Hablando, por supuesto, ya, en este caso, de la minoría de edad. ¿Qué es lo que indica este código? ¿Ok? Que los menores cuya edad oscila entre los 14 y 18 años, ¿ok? Puedan ser sancionados por la comisión de delitos, sí, claro. A diferencia de los mayores de edad, no se le impone una sanción penal, sino una medida socioeducativa. Es lo mismo que se indica acá también, en el Código de Niños y Adolescentes, ¿ok? Es lo mismo que se indica. Y además también dice este Código de Responsabilidad Penal, hablando de la minoría de edad, que éstas pueden ir desde la amonestación hasta el internamiento en un centro juvenil, hasta por 10 años como un tope. Eso es lo que ha indicado taxativamente este decreto legislativo, que es el Código de Responsabilidad Penal del adolescente, ¿ya? De los adolescentes, ¿ok? Hasta ahí todo bien, hasta ahí se ha entendido. A ver, qué va atento. Todo claro, doctor. Bueno, correcto. Ahora, mire, nuevamente, vuelvo y repito, ¿no? Ahí está la foto incluso de conocido, ya la habrán visto en la televisión en su momento, de Grindacho, que era un asesino, sicario, llamémoslo así, menor de edad, que se aprovechaba justamente esta minoría para cometer actos ilícitos, ¿no? Y claro, hay un tope, por supuesto, que te da de una medida, llamémoslo así, un internamiento de 10 años, pues, ¿no? Es decir, no te voy, es un tema cronometrado, llamémoslo así, que pone cada política criminal, ¿no? La política criminal peruana, la brasileña, cada uno es apto para elegir su propia política criminal y poner márgenes de sanción, como en este caso te dice, oye, solamente un menor de edad que tiene 14, 18, lo puedes, ¿qué cosa? Tener internamiento a 10 años, ¿no? Un menor de edad de 14 años lo internas, bueno, hasta los 24, pues, porque imagínense, ¿cuál es el tema también del criterio de la rehabilitación, de la reeducación, la reinserción? Los 3 fines de la pena, las 3 R's, ¿no? Reeducar, rehabilitar, ¿no? Reinsertar. Entonces, es un tema de las 3 R's, que vienen a ser los fines de la pena, correcto. Entonces, hay límites también, y eso ya es un criterio de política criminal. No sé hasta el momento cuál habrá sido el basamento, ese barómetro que ha indicado, oye, ¿sabes qué? 10 años, ¿no? No 9, no 11, sino 10. Pero ahí está plasmado, ¿no? Porque es una ley que, bueno, es una ley especial que, por supuesto, da algunos apuntes, algunas proyecciones para aplicar correctamente estas medidas de internamiento en los centros juveniles. ¿Ok? A ver, sigamos. La reducción de la edad, la inimputabilidad penal en nuestro país, supondrá algún incumplimiento de obligaciones internacionales. Es decir, si reducimos la edad, ponte, oye, pero ponle mejor porque cumplan pena las personas que tienen 14, 15, 18, no hay problema. Hay que bajar el número, ya hasta los 16. Mayor de edad, solo como modo hipotético, ¿eh? Mayor de edad, mayor de 16 años y es una persona que puede sancionarle penalmente. Eso es lo que se indica en algunos aspectos, ¿no? Personas que, por supuesto, son hiperpunitivistas, ¿no? Que todo lo ven pena, que lamentablemente tampoco no es así. Porque imaginen, todo lo vemos pena, ¿cuál sería un factor que rehabilite, que reeduque, que reinserte de la pena? ¿No? Hay que hablar, hay que opinar, pero tampoco yo por ahí escucho a algunos colegas que son punitivistas, todo lo ven pena, ¿me entiendes? O sea, eso no es, imagínense, pues si todo fuera pena, ¿de qué sirve el derecho? ¿De qué sirven estos criterios del ordenamiento jurídico? Habrá un montón de penales para que aguanten a tantas personas que supuestamente deben ser merecidas, con sanción de pena cada rato. O sea, des en cuenta también, no hay que pecar, ¿no? No hay que dar tampoco un discurso tan abierto, pero tampoco hay que pecar de decir que, oye, todo hay que darle pena, ¿no? Es un criterio ya prácticamente abolicionista, como le diría la escuela holandesa, ¿no? La escuela abolicionista del derecho penal. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Porque, bueno, el pacta sunt servanda, que está en el artículo 55 en la Constitución, pacta sunt servanda, lo pactó vincula, ¿ok? ¿Qué es lo que indica, no? Oye, ten en cuenta algunos tratados, ¿ok? O sea, como el soft lab, el hard lab. El soft lab es, por ejemplo, lo que se indica en la Convención sobre los niños, ¿no? Sobre los derechos del niño, mejor dicho. Específicamente en el artículo 40, ¿no? Que indica lo siguiente, ahí está, pero por otro modo voy a dar una lectura de la siguiente manera, mire. Indica lo siguiente.
Los estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse y declare culpable al haber infringido esas leyes, a ser tratado de forma acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor que fortalece el respeto del niño, del menor de edad, por los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en la que se tenga en cuenta, ojo, por eso le he puesto en negrita, que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración. Los fines de la pena, las 3 R's, insertar, reeducar, reintegrar, o sea, es un tema que tiene que ver con las fines de la pena también, correcto, pero, vuelvo y repito, si redujeran hipotéticamente algunos abolicionistas que todo lo ven pena, oye, que las personas ahora cumplan pena a partir de los 16 años, ¿no? Que ya no sale de menoría de edad de acá a los 18, sino a partir de los 21, o a partir de los 16, o sea, es un tema que iría incluso de algún tratado y por supuesto afectaría el principio jurídico pacta sunt servanda, lo pactado vincula, porque el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que, oye, hay que promover, ¿qué cosa? Hay que promover la reintegración de este menor. No toda la vida va a estar en la cárcel, sino cómo cambiaría, cómo coadyuvaría a su sociedad. ¿El derecho penal es un control social? Sí, pues. Es un control. Claro. ¿Te controla qué? Que mejores tu vida, mejora la vida de cada ciudadano, mejor. Eso es lo que se quiere con el control social. Porque imaginémonos, pues, si no existiera un control social adecuado, racional, ¿de qué estaríamos hablando? Es un tema, ¿no? Esa es la finalidad. Ahora, muy aparte de la edad, ¿no? Una cosa es la anomalía psíquica y otra cosa es la alteración de la conciencia. El artículo 20, inciso 1 del Código Penal, ¿qué indica? Que no se funda en una causa patológica esta alteración de la conciencia. No es, oye, ¿sabes qué? Yo soy una persona enferma mentalmente, ¿no? Sino que la alteración de la conciencia, por su parte, es que un estado mental anormal, pasajero, de momento, ¿no? Como alcohol, drogas, de repente. No es como una persona que tiene un trastorno, como dije en su momento, ¿no? En la anomalía psíquica. Ya nace con eso. Lamentablemente está con eso. O en su momento se ha incrementado y le ha enfermado. No tiene control de la realidad. Pero otro es la alteración de la conciencia, llamémosla así, externa. El consumir alcohol, drogas. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa acá para evaluar este criterio de culpabilidad es que interesa el estado psíquico al momento de cometer el delito, al momento también. O sea, afecta gravemente el concepto de la realidad. ¿Qué es lo que le afecta al alcohol? ¿Qué es lo que le afecta a las drogas? ¿No? Porque le impide a la persona, al ciudadano, ¿qué le impide? Comprender la ilicitud de su conducta. Le impide determinarse según dicha comprensión. O sea, oye, manéjate, ¿sabes qué? Oye, estoy en mis 5 cabales. No le estás, pues estás drogado, estás alcoholizado. Es una alteración de la conciencia. ¿Se dan cuenta ese criterio? Sí, mi acción de repente, oye, estaba conduciendo mi camioneta, pues, libé tanto alcohol que pasé los límites, las vallas permitidas, llamémoslo así, y bueno, por culpa, ¿no? Soy mayor de edad, por supuesto, porque por lo tengo licencia de conducir, maté a una persona, delito culposo, sí, oye, sí, pero has estado en un extremo de alcoholemia. Está bien, claro, pero el mandato, ¿cuál es acá también? Tú eres mayor de edad. Tú eres consciente de que manejar, porque justamente has pasado tu reglamento, el examen de salud, el examen de reglas y el examen de manejo para tener tu licencia. Sí, claro, eso sería un delito de culpable, o sea, un delito culpable, o sea, es un homicidio culpable. Pero la persona que no tiene una licencia, a ver, y maneja el carro, otro supuesto, una persona que maneja un carro, ya, un muchacho de 16 años, que por supuesto no puede tener licencia, porque solo pueden tener licencia los mayores de edad. Ya, maneja, oye, ¿sabes qué, hermano? Préstame tu camioneta, voy acá a unas 5 o 6 cuadras, voy a traer unas cervezas, unos licores, voy a comprar acá al barrio, ¿ya? Para abastecernos, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Se maneja así, oye, ya, y uno por confiado, ¿no? O de repente no por confiado, de repente agarra la llave y dice, ¿sabes qué? Me voy, no creo que me pare la policía, ¿por qué? Porque está cerca, voy a traer los licores para seguir en la fiesta. Pero lamentablemente, por cuestiones de la vida, atropella a una persona y la mata. ¿Ok? La pregunta es, si lo dejo solo a modo de incógnita, ¿no? ¿Respondería por homicidio culposo? Esa es la pregunta, ¿no? Por grave alteración, ¿tendría grave alteración de la conciencia? Es otra pregunta, ¿no? Por el extremo de alcohol que ha libado. Entonces, son situaciones que muchos dejan de
que pensar, ¿no? Son criterios que se tienen que dar, ojo, que se vienen llevando a cabo en el análisis de la teoría del delito. ¿Se dieron cuenta de la importancia de la teoría del delito? ¿Se dieron cuenta o no? O sea, no es que hoy es típico, ya, eso es para una denuncia, para una noticia criminal, una noticia crímenes. En mi denuncia digo, oye, ¿sabes qué? Esta persona cometió delito de lesiones, pero una cosa que tú me estés atribuyendo algo, una probabilidad. Pero hay que pasar esta etapa mínimamente, en base a prueba, por supuesto, pero hay que tomar en consideración el análisis de la teoría del delito. ¿Se dan cuenta de la importancia de la teoría del delito? Es un ejemplo que se da. ¿Por qué? Porque a veces también en estas situaciones, como dije arriba, la alteración de la conciencia, por ejemplo, cuando llevas alcohol, cuando te consumes droga, ¿no? O sea, imagínense, pues miren, la grave alteración de la conciencia, ¿qué es lo que pasaría acá en este momento? ¿Qué es lo que pasaría? A ver, si se dan cuenta, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense, pues. Puede darse la situación del acto liberi in causa incluso. ¿Qué es lo que indica? Miren, lo voy a leer, doctores. Actúas libremente por propia causa. Es decir, el sujeto busca colocarse en una situación de inimputabilidad. Busca, pero no lo va a hacer. Porque tiene un conocimiento. O sea, yo, Juan Pérez, de repente justamente saliendo de la clase de USLab, el miércoles 15 de marzo del 2023, dice, oye, ¿sabes qué? Esta persona me cae tan mal, yo terminé con mi pareja porque se metió con otra persona y voy a vengarme, pero voy a tomar un montón de alcohol porque obviamente yo quiero estar en estado de alteración de conciencia. Mucho alcohol. Y es más, le meto un poco de droga. Y voy y le acuchillo, lo mato, le quito la vida a esa persona, a ese hombre por el cual me quitó mi pareja, la relación. ¿Ok? O sea, eso es un tema de acto liberi in causa. ¿Por qué? Porque he buscado yo, como Juan Pérez, colocarme en un estado de inimputabilidad. He buscado. Pero no se excluye la culpabilidad. ¿Por qué? Porque, o sea, por ende no hay delito. O sea, si el trastorno se provocó con la intención, o sea, yo estoy que me pongo en una situación de trastorno, ya teniendo conocimiento y teniendo voluntad, que yo quiero matar a esa otra persona, es culpable, sí, pero he estado llevando alcohol, sí, pero él se puso en esa situación. ¿Ha estado drogadicto? Sí, pero él se puso en esta situación. Es un acto liberi in causa. Eso, por supuesto, tiene que ver mucho con la culpabilidad que tiene. Porque con conocimiento y voluntad, ¿ok? He tenido la intención, llamémoslo así, de matar, asesinar. No porque estoy borracho, no porque estoy drogadicto, voy a alegar que, bueno, he tenido grave alteración de la conciencia. Porque tú te has puesto en grave alteración de la conciencia. No ha sido un hecho fortuito que no buscabas, ¿ok? Como pongo el accidente de tránsito, ¿no? Que lamentablemente atropellas y matas a una persona. ¿Por qué? Porque no buscabas solamente ir a comprar trago. No buscabas matarla, por supuesto, pero claro, es un tema ya debatible. Pero a diferencia del acto liberi in causa, una persona se quiere colocarse en el estado de inimputabilidad, ¿correcto? O sea, el sujeto era libre en ese momento, como lo pongo en el punto 3, era libre y plenamente responsable en el momento previo. O sea, sí tenía conocimiento. Una persona mayor de edad, no tenía ningún retardo mental, pero sí quiso ponerse en un estado de alteración de la conciencia. Pero no funciona. Esas son algunas excepciones, llamémoslas así, algunas excepciones jurídicas. Correcto. Son algunas excepciones jurídicas. Ahora, la grave también alteración de la percepción. Miren, ahí he puesto un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? La ceguera, hay personas que son ciegos, sordos algunos, le falta la socialización. O sea, no están adaptados. Son incapaces estas personas, por ejemplo, de internalizar las normas o patrones sociales. De repente una persona que lamentablemente desde muy joven, niño, llamémoslo así, es ciego y sordo. O sea, es muy complicado, no sé si imposible, pero es muy complicado que tenga el concepto de que, oye, yo cometo esto y voy a matar a una persona. De repente yo por defenderme dije, oye, me van a quitar mi celular, mi maleta, soy ciego, sordo, siento que tengo que defender mis cosas, doy unos golpes, ¿no? De repente tenía al alcance un palo, lo mato a la otra persona. ¿Qué hago? Oye, esta persona es ciega, es sorda, ¿qué ha hecho? O sea, ha tenido una alteración de la percepción, por supuesto. Y esta alteración de la percepción, esta persona, por supuesto, cometió un acto típico, que es golpear a otra persona, ¿ok? Antijurídico, porque va en contra del ordenamiento jurídico que dice, oye, no puedes golpear a esta persona, no puedes lesionar, pero no es culpable, pues, porque esta persona es ciega, es sorda. Lo único que ha sido una reacción, como todo ser humano, ¿ok? Entonces, es grave alteración de la percepción, recuerden. ¿Será culpable? No.
¿Pasa el filtro de culpabilidad? No, por ende solamente se queda en el injusto. Injusto, culpable. El injusto es la tipicidad de la antijuricidad, injusto y culpable la culpabilidad. Esa es la teoría bipartita. ¿Ok? Entonces, no podría responder penalmente. ¿Correcto? Aparte, también se requiere el conocimiento de la antijuricidad. Es un aspecto muy trascendental. ¿Por qué? Porque ¿en qué se fundamenta la culpabilidad? La subetapa de la culpabilidad. No estoy hablando del principio de culpabilidad. ¿No? De que el sujeto solo puede motivarse únicamente cuando conoce lo prohibido, cuando conoce la norma, según las características personales del sujeto y por supuesto su entorno, ¿no? El conocimiento en la esfera del profano. O sea, un profano es que él carece de conocimientos y experiencia. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la experiencia. O sea, imagínense, miren, esta persona sabe que realiza un comportamiento prohibido. O sea, es cuando tienes conocimiento, pero si no tienes conocimiento de este mandato de la antijuricidad, ¿okay? O sea, no puedes ser responsable. Hay personas que no tienen los conocimientos suficientes y la experiencia, ¿no? No vas a poder tú sancionar a una persona que no tiene conocimiento, como llamémosle así, un menor de 9 años, ni siquiera termina primaria, no tiene un conocimiento pleno o la experiencia plena de decir, oye, sabes que no puedo lesionarte, no puedo matarte. Si quizás por mi instinto puedo pelearme con una persona, los niños se pelean por instinto, pero no con la intención, no con la voluntad de matarlo, ¿no? Pero igual es debatible porque cuando hablamos de aspectos subjetivos, como es un poco la culpabilidad, o sea, también hay criterios y posturas. En esta oportunidad estoy mostrando una que otra postura. Es totalmente debatible. No estamos hablando de matemáticas. Pero hay que considerar esa cuestión. Es muy importante, doctores. Entonces, miren, hay también otro aspecto, ¿no? Que es el error de prohibición, que se da dentro, que no tiene que ver con la inimputabilidad, por supuesto, pero es como un margen que hay que considerar. Miren, ¿ah? Por eso dije al principio de mi exposición que voy a tocar, al menos grosso modo, algunos puntos para que se entienda mejor la culpabilidad y no simplemente, no simple y llanamente, delimitar nuestra exposición a lo que es la inimputabilidad en sentido estricto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el error de prohibición puede ser directo o indirecto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Desconoce el carácter prohibido de la conducta. Es común en sujetos que son pocamente integrados a la sociedad. Por ejemplo, el error directo es cuando desconoce la prohibición, desconoce lo que es una norma en concreto. Y el indirecto cuando se crea, o esta persona o ciudadano, no sé, cree que está actuando al amparo de una causa de justificación, ¿no? El error de prohibición. ¿Por qué? Porque hay el error de prohibición invencible y vencible. El error de prohibición invencible, que una persona no puede ganarlo, excluye la responsabilidad penal, mientras que el error de prohibición vencible atenúa la responsabilidad penal. La vencibilidad se analiza en función a qué? A la posibilidad de conocer un carácter prohibitivo, el mandato de la norma, la oportunidad de informarse de que, oye, esto está mal, no debo hacerlo, por las propias condiciones personales, porque la gente le exigió conocer. O sea, se dan cuenta, ¿no? El error de prohibición. Y también hay un error de prohibición culturalmente condicionado, lo que indica el artículo 15 del Código Penal, ¿no? Que es la incapacidad. O sea, yo no conozco cómo puedo comprender o adecuar mi comportamiento a lo que indica la norma penal. O sea, estoy condicionado de forma cultural. ¿Por qué? Porque esta cultura o mi cultura o las culturas determinadas impiden o dificulta que yo correctamente recepcione el mensaje normativo que me dice, oye, no hagas esto. O sea, son patrones y conductas que prevalecen en distintos aspectos de la sociedad. ¿Ok? ¿Cómo prevalece? Mire. Un ejemplo. En el Perú se da lo que es el sirvinaco, que viene a ser el compromiso que existe entre el padre y el pretendiente de la futura novia. O sea, ¿qué es lo que pasa? Oye, una persona, yo quiero que sea su pretendiente, un padre que tiene 40 años, quiere que viva su hija de 14 años con una persona que tiene 45 años. Que el padre, o sea, es un tema de que se vaya acostumbrando. La pregunta es correcto? No, dirán otros, no, socialmente no es correcto, pero oye, en su sociedad, en sus aspectos culturales que ellos manejan, es correcto, no es malo. O sea, están actuando bajo un criterio injusto, por supuesto, pero no culpable. Y acá pongo un ejemplo, ¿no? No sé si lo pueden verificar este ejemplo, si me avisan, ¿no? Una mujer musulmana, ¿no? Estamos hablando solo como un ejemplo. Ya, obliga a su hija de 16 años, una menor para nosotros.
a contraer matrimonio con un hombre de 40. Ante la denuncia por el delito, oye, se le ha coaccionado, esta persona, la madre no pudo, ¿cómo ha coaccionado a su hija? El delito de coacción que está en el 151 del Código Penal. La mujer invoca el respeto a su tradición. ¿Por qué? Porque en la tradición de musulmán no está prohibido eso. No, pero bien, pero sí, pero culturalmente está condicionado ¿en qué? A su formación, a su criterio musulmán. No, pero vive varios años, sí, pero es lo que ella prevalece, lo que ella mantiene como criterio de formación, de desarrollo, libre desarrollo de la personalidad, llamémosle de otra manera, ¿no? Entonces no puede ser el delito de coacción aplicado en este aspecto, en este caso. ¿Por qué? Porque han actuado bajo un error, sí, pero culturalmente prohibido, o sea, ha sido prohibido y ha sido condicionado de forma cultural. Entonces, no es un tema que se pueda sancionar con el delito de coacción, sino que es un tema propiamente cultural. Por eso se llama prohibición culturalmente, el error de prohibición culturalmente condicionada. Y eso está taxativamente plasmado en el artículo 15 del Código Penal, ¿correcto? Ahora bien, miren, además se debe exigir en la culpabilidad otra conducta. Primero está el estado de necesidad exculpante y el miedo insuperable también, aparte de la inimputabilidad. Hay que tomar en cuenta estos dos aspectos, el miedo insuperable y el estado de necesidad exculpante. Miren, cuando digo estado de necesidad exculpante, me refiero a la tercera subetapa, que es la culpabilidad. Porque no es un estado de necesidad justificante, como son las causas de justificación que están plasmadas en la antijuricidad, en el injusto, ¿no? Entonces, no hay que confundir, estamos hablando de un estado de necesidad exculpante y a la vez también de un medio insuperable. Miren, vuelvo y repito para que no se confunda. El estado de necesidad exculpante, ¿ok? Es la inexigibilidad, apunten ello, es la inexigibilidad de otra conducta, ¿ok? Que está dentro de la culpabilidad, no está dentro de la antijudicial, una causa de justificación, ¿ok? Justificar, antijudicial y exculpar es la culpabilidad, ¿ok? Miren, ¿qué es lo que pasa con el estado de necesidad exculpante? Es un conflicto entre bienes jurídicos equivalentes, ¿no? Cuando un bien es afectado de mayor valor. O sea, hay un estado de alteración motivacional, de conciencia, voluntad. Es decir, cualquiera habría actuado de la misma forma. Una necesidad, es algo que ha necesitado en aquel momento. Y por ende yo actué, según mi máxima experiencia de cada uno, hubieran actuado cualquier otra persona de la misma forma. Y no se necesitan acá actos heroicos. Esa es una necesidad culpante. ¿Ok? O sea, de repente, oye, esta persona no socorró. Juan Pérez no le socorrió a Roberto en un incendio. O lo que ahora está pasando en Lima, ¿no? Los huaicos, por acá, por lo de, en este caso, las tormentas, los ciclones de Yaku, que están azotando gran parte de la costa peruana. O sea, imagínense, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Juan Pérez no rescató a Roberto y justo Roberto le pedía, oye, ayúdame, pero Juan Pérez lo veía en el Huayco, una quebrada que está desembocando al mar y dijo, oye, yo no puedo actuar como héroe, porque si bien es cierto, típicamente, oye, es un delito, dirían, oye, es típico que no se socorra, es un delito de omisión de socorro. Oye, sí, pues, pero ¿qué hay? ¿Puede ser sancionable penalmente? ¿Puede ser sancionable penalmente que Juan Pérez no haya rescatado porque justo estaba siendo arrastrado Roberto por el hueco? Oye, pero si yo al tratar o al intentar rescatarlo, yo también me muero, yo no puedo estar actuando como héroe, al menos que lo sea, al menos que tenga superpoderes, ¿no? O sea, se dan cuenta, ¿no? No puedes generarse un delito acá. Porque esta persona, el hueco no viene solo agua, y eso te puedes ahogar, sino que viene con muchas cosas que te pueden matar al instante. Entonces, habrá una causa de necesidad exculpante, que es culpa, aleja el delito, la configuración del delito, la teoría del delito. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, no puede sancionarlo. No se cumple este delito de omisión de socorro, llamémoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me estoy exponiendo. También hay, como digo en su momento, en la parte amarilla, hay un conflicto entre bienes jurídicos. Mi bien jurídico, vida de Juan Pérez, oye, yo también puedo perder mi vida, me puedo lesionar por intentar salvar a la otra persona. No es mi deber, ¿no? Y aparte no quiero ser héroe. Eso es lo que se necesita en el tema exculpante. No actuar como héroe, no estás en la obligación.
Porque cualquier persona habría actuado, o la mayoría de las personas, según la máxima experiencia, ninguna persona que quiere su vida va a arriesgar, se va a arriesgar a perderla por intentar ayudar a otra. Claro, si estás en la posibilidad, genial, hazla. Pero si no puedes, ¿quién te va a obligar a que tú también pierdas tu vida? Porque estás en una necesidad culpante, no actúes como héroe. Correcto. Aparte de ahí también existe lo que es el miedo insuperable. ¿Ok? El artículo 20, inciso 7, dentro de la culpabilidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que indica? ¿No? Que una persona no podrá ser culpable. Sí. ¿Sí se oye algo? ¿Alguna quería opinar? ¿Escuchar una voz? Continúe, doctor. Se había encendido un audio. Ah, ya, correcto. Bueno, continuamos entonces. Mire, en el miedo insuperable, ¿qué es lo que pasa? Que la persona, el ciudadano, entra en un estado de ¿qué? En un estado psicológico que obedece estímulos. O sea, a un estímulo externo, no una causa patológica, ojo, ¿ah? La causa patológica es lo que indica en su momento, que es un tema biológico, etc., psicológico. Pero acá es una estimulación externa, ¿ok? Pueden ser también imaginarios, por supuesto, pero mayormente son reales. Debe ser insuperable, o sea, no va a dar otra opción, otra posibilidad, ¿ok? Otra posibilidad de una acción de un hombre medio en determinadas circunstancias, ¿no? O sea, sí responde aquel que por su carácter especialmente pausilánime prefiere cometer el delito. Es decir, si yo estoy en un contexto de miedo insuperable, ¿podré cometer algún delito? Es decir, una persona que está en el piso 40 de un determinado rascacielos, le da miedo, una persona tiene fobia a las alturas, ¿no? O sea, tiene fobia a las alturas. Entonces, imagínense que esta persona va a tener un miedo insuperable para rescatar a otra persona, un menor de edad, llamémosla así, que está a punto de caerse. O sea, de repente puede ser un acto heroico, no lo sé, pero al tener un miedo insuperable se queda estática y no hace nada por ayudar, o no hace nada por impedir que esta persona caiga desde el piso 40, por supuesto. Y por ende yo creo que va a morir, ¿no? No hace falta más de alguna lección técnica que diga, no, que se va a lesionar, sino que son 40 pisos, pues. No, por una máxima general, la persona va a morir, más que probable. Entonces, si esta persona de atrás, una chica, digamos así, tiene un miedo superable, una fobia, se inmuta, ¿no? Se inmuta, se queda paralizada. Porque no ha podido vencer, es insuperable, no ha podido vencer. Y hay, por supuesto, algunos críticos que dicen, oye, sí, pero de repente, ¿cómo sabes que en ese momento puedo vencer? ¿Acaso estuviste en su cerebro? Sí, pues, pero si hablamos de eso, vamos a hablar ya del mundo de las neurociencias, etc. Entonces, es un tema ya muy hipersubjetivo. Por eso digo que la culpabilidad es muy, pero muy debatible. Y por supuesto estamos dando acá algunas luces que es completamente debatible a futuro. Solamente damos algunas pautas, ¿ok? Entonces, al estar inmutado, o sea, te inmutas, no rescatas o no has podido ayudar para que esta persona caiga, bueno, y lamentablemente cae, no es tu culpa. Como dice la palabra, no es tu culpa. No has generado la culpabilidad, porque estás dentro de un medio insuperable. ¿Es difícil probar? Sí, claro, porque en el momento yo no estoy en tu cerebro, nadie prueba lo que estás pensando, lo que no vas a hacer o vas a hacer. Ni la neurociencia. ¿Por qué? Porque incluso la neurociencia, ¿qué es lo que ingresa? Van algunos, llamémosle así, unos contactos de neuronas, pero ¿qué es lo que te indica la neurociencia? Si en determinada parte, sin Silvio y Rolando, ¿no? En este caso, los hemisferios del cerebro se movió determinada neurona en tal momento o no. Nada más, pero no te dice qué es lo que estás pensando. Nadie está en el mundo de los pensamientos. Es imposible, ¿no? Por eso digo, es debatible. Pero al hablar del miedo insuperable, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, no habrá culpa, no habrá culpabilidad. No se podrá llegar a cabo la culpabilidad y por ende, si no hay culpabilidad, no puede sancionarse a una persona simplemente con injusto, solamente por ser típico o por ser antijurídico. Correcto. ¿Ya? Hay un caso, mire, no sé si lo pueden verificar, lo voy a leer, ¿sí? Un sicario amenaza con matar a los ocupantes de un inmueble. Si en ese momento no entregan a su víctima, que es Pedro, ¿ok? Juan entrega a Pedro, sí, claro, tras lo cual el sicario le quita la vida. ¿Responde Juan como cómplice? La pregunta es, a ver, doctores, de repente quieren intervenir. ¿Respondería Juan, la persona que entregó a Pedro,
oye, sal, que acá hay un sicario, no, me va a matar. ¿Responderá Juan? ¿O habrá tenido miedo insuperable? Hay personas muy, pero muy temerosas, que el tan solo hecho de amenazarte con una pistola ya no sabes qué hacer, o de repente actúas de una manera de salvaguardar tu vida, no lo sé. La pregunta es, ¿responde Juan como cómplice del asesinato, ¿no?, de Pedro por parte de este sicario? ¿Respondería? La pregunta es esa, ¿respondería o no? ¿Qué opinan? A ver, de repente opina o hasta ahí está claro, por favor. Yo creo que no responde. ¿Por qué? Porque se ha actuado en base a qué? A un miedo insuperable. Y es insuperable, ¿por qué? Porque, o sea, no he podido quitarle la pistola al sicario, ¿no? Claro, diga usted conmigo porque esté amenazado de te mato si no lo traes, ¿no? ¿Entiendes? Que ese, oye, ¿sabes qué? Tengo un miedo insuperable de perder mi vida, así que entrego a la otra persona, en ese momento, ¿no? A otros dirán, no, yo daría la vida por mi hermano, por mi primo, sí, pues, pero eso es un tema ya de un discurso ideológico, ¿no? O sea, si hablamos de arte, es un poco utópico, si hablamos de eso, ¿no? Un poco utópico. Pueden verse en la película así, pero hay también la posibilidad de que no se vea esa situación, ¿no? Y que entregues a la otra persona. Entonces, yo creo que no va a responder Juan, el familiar de Pedro, que le entregó al sicario para que lo matara, no va a responder como cómplice, pues, ¿no? Porque no ha contribuido más. Por el contrario, ha tenido un miedo insuperable y que, por supuesto, se está configurando dentro una causa de exculpación, no de justificación, de exculpación, ¿ok? A ver, hasta ahí todo bien, todo claro, porque quisiera repasar algunos aspectos, ¿sí? Sobre todo teniendo en consideración, ¿qué cosa? Lo que indica la teoría del delito. Recuerden, miren, la teoría del delito debe ser aplicada siempre antes que la propia teoría del proceso, la teoría probatoria, digamos así, es importante. Si ustedes se dan cuenta, por más que hayan pasado las otras etapas, la tipicidad, la antijuricidad, ¿ok? Hay que considerar siempre la culpabilidad. Hay otros autores como Ivan Meini, ¿no?, que dice, oye, que la culpabilidad debería estar antes de la tipicidad. ¿Por qué? Porque en la culpabilidad se verifica todo el aspecto subjetivo, ¿no?, que es la tipicidad subjetiva, ¿no?, el dolo, la voluntad, la conciencia, etc. Es debatible, pues, ¿no? Esa fue la propuesta que ha hecho el profesor peruano de la PUC, Iván Meini. Oye, ¿qué dice? Trasládame este amarillo, la culpabilidad, trasládamelo antes la tipicidad, luego que venga la antijuricidad. O sea, es un criterio que es debatible, por supuesto, pero que precisamente parte de ahí, pues, ¿no? Porque ahí ustedes pueden ver, la antijuricidad ve las causas de justificación, pero la culpabilidad va más allá quieran o no, sobre todo en la imputabilidad, porque hay partidarios que te dicen, oye, tú no respondes por esto porque has tenido aquello, aquella situación. Y precisamente por eso también se dan las investigaciones, pues, ¿no? Tanto es así que incluso en el actual modelo procesal penal se exigen determinados, en este caso, grados de conocimiento, estándares probatorios o subestándares probatorios, para abrir diligencias preliminares, para formalizar, para estar en etapa intermedia y, por supuesto, para llegar a juicio oral y sentenciar. Entonces, es muy probable incluso que en las diligencias preliminares, que es la primera etapa del actual modelo, siempre se ponen algunas diligencias, como dice su nombre, ¿no? Declaraciones, documentales, y bueno, oye, de repente yo presento una documental y digo, esta persona tiene una alteración de la conciencia, ¿no? Una anomalía psíquica, no puede ser culpable, ¿no? Le puedo presentar una excepción, en formulación una excepción de improcedencia de acción, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no cometió delito. ¿Por qué? Porque no se ha configurado precisamente el criterio o la subetapa de culpabilidad. Puede ser típico, sí. Puede ser antijurídico, sí, pero no es culpable, pues, porque tiene anomalía psíquica. Entonces yo como abogado presento al fiscal y digo, oye, está bien, has abierto tus investigaciones por un supuesto delito de lesión, por un supuesto delito de homicidio, pero oye, esta persona tiene una anomalía psíquica. Entonces, no puede responder. ¿Responderá? No sé, una medida de seguridad, no lo sé, pero no por este criterio. ¿Correcto? Entonces, hay que considerar, ahí dejo justamente, ya le irán pasando esta esquemática que en su momento lo he realizado, ¿no? Donde se ve la teoría tripartita. Hay también la teoría bipartita, como digo, ¿no? Que lo llama ya no tipicidad, antijurisdicción y culpabilidad, sino que lo llaman injusto culpable. El injusto que es la tipicidad, la antijurisdicción, y culpable que es la culpabilidad. Entonces, imagínense, pues, ¿sí? Entonces, doctores, hasta ahí todo bien. Espero haber sido claro en esta oportunidad. He tratado de correr lo antes posible porque este criterio también amanece y merece un debate. No sé qué alguna opinión tengan ustedes para unos puntos de vista
algunas apreciaciones, algunas consideraciones. Quedo atento, doctores. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí todo bien? Oh, claro, doctor. Algunas cuestiones, preguntas, interrogantes, algunas problemáticas al respecto de este criterio de culpabilidad. Doctor, una pregunta. Bueno, Toda de mi parte. David Quiñones. Doctor, el delito de bueno, omisión, usted hace un sí, momento hizo, o, bueno, lo que usted comentaba es que el comité, ¿no? El tema de socorro no puede ser ese procesado. Porque usted lo primero que mencionó fue la palabra omisión, pero hay delitos por omisión que son procesados. claro, procesados, pero no puede ser, llamémoslo así, sentenciados. ¿Por qué? Porque hay omisión En la por comisión, ¿no? Y omisión, la la omisión por comisión, ¿qué es? asistencia, en la omisión a asistencia familiar es un delito. Claro, porque justamente lo que pasa, la omisión de asistencia familiar, ¿ya? Sí son sentenciados, sí. ¿Pero por qué? Porque no se ha demostrado dentro del proceso que esta persona, llamémosle así el padre, ¿no? Que este padre sufre alguna anomalía psíquica, sufrió en su momento una alteración de la conciencia, etc. O sea, no ha demostrado, no ha probado, mejor dicho, por eso justo puse la apreciación, ¿no? Me abren diligencias, me formalizan, oye, pero tengo la oportunidad yo como abogado o como defensa, salvo que no haya una buena defensa, por supuesto, de aportar, oye, ¿sabes que esta persona no es culpable por esto? O sea, no ha querido omitir darle alimentos a su familiar, a su hijo o a sus hijos. ¿Por qué? Porque en su momento se rehusó porque tuvo una alteración, una anomalía psíquica, llamémosla así. No pudo probar eso, no Claro, demostró. exacto, Claro, pero no confundan porque la usted carga de también la prueba es de la mencionó, fiscalía. claro, usted también Sí, mencionó dígame. el tema de si una persona en el tema de socorro, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar que esa persona no puede nadar y como no puede nadar, no pudo socorrer a la persona que estaba ahí? Digamos, en el ejemplo que dio usted del Huayco, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, en principio dos cosas. Número uno, la carga de la prueba tiene la fiscalía. Ya, acá no hay carga dinámica. Por ahí escuché al profesor, un profesor fiscal superior que indica muchas veces la carga dinámica. No, acá en Perú no hay. Eso hay en Colombia. Ya, número uno. Número dos, si bien es cierto, no tengo la carga de probar como persona, pero tengo la carga de colaborar. Es decir, oye, de repente la fiscalía se queda, solo hipotéticamente, y bueno, me abre investigación, pero ¿qué pasa? Esta fiscalía no actúa correctamente o no hace adecuadamente su labor. Entonces, ¿yo cómo podría ayudar a probar a la fiscalía? Oye, ¿sabes qué? Yo no sé nadar, un número uno. Número dos, soy muy débil. ¿Por qué? Porque viene el huaico, pues, ¿no? Viene el huaico no viene solamente agua, viene con piedras, con todas las cosas. Número tres, yo he tenido ya antes, o sea, yo estaba en el psicólogo muchas veces porque soy nervioso, llamémoslo así. Presento documentación, ¿no? O porque tuve una alteración de la conciencia. O sea, es un tema porque he prevalecido, yo intenté prevalecer, proteger mi vida, porque no tenía el deber de proteger la otra. Y definitivamente indicar, llamémoslo así, ¿no? Que bueno, lamentablemente esta persona falleció porque fue arrastrado por el huaico, pero yo no soy el superior, no está en la obligación, no tenía un deber, ¿me entienden? ¿No? No tenía un deber. O sea, el ejercicio de un deber viene a ser incluso una causa de justificación. Pero en este caso, la causa de exculpación dice, oye, yo no estoy apto para concebir esta acción. O sea, yo no puedo actuar, como dije en su momento, y acá lo pongo como un héroe, porque yo he prevalecido, ¿qué cosa? He hecho prevalecer mi vida sobre la otra. Y eso cualquier ciudadano, cualquier persona común y corriente, llamémoslo así, lo haría. Eso es lo que fundo, ¿no? O sea, eso es lo que indico. Mira, acá justo lo van a poder ver, si me permite nuevamente el ejemplo. A ver, puse el ejemplo incluso de los héroes, ¿no? Que no podrías actuar como héroe. ¿Por qué? Porque estas personas no están aptas, ¿no? Alteración de la conciencia, conocimiento de la antijudicial. Miren, ahí lo ven, ¿sí? Si bien es cierto, comprendo yo que bueno, eh, tengo el deber, como voy a decir a veces, de proteger a los demás, pero una cosa es protegerlo y tápate de la lluvia, o protegerlo lo que está en mi alcance, ¿qué cosa? Protegerlo de otra manera. Yo no tengo el deber de regar mi bien jurídico llamado vida por el bien jurídico del otro.
O sea, tú no has nacido para dar tu vida por el otro, llamémoslo así, ¿no? Yo sé que ideológicamente, a veces filosóficamente suena cool, pero yo puedo alegar eso con documentación. O sea, claro, y siempre he repetido que hablar del mundo subjetivo mental, como te digo, ¿no? Nadie está en el cerebro, pero ojo, no, en el proceso penal no solamente se requiere una prueba así extrema, es decir, una foto, una grabación, no. O sea, mínimamente con elementos periféricos, el fiscal va a tomar una decisión de formalizar o no formalizar incluso investigación preparatoria y por ende archivarse el caso, incluso sobreseerse. ¿Por qué? Porque dice, oye, ¿sabes que esta persona que está investigada por esto porque no socorro, es porque esta persona es nerviosa, esta persona sabe nadar, esta persona entró en su momento, una alteración, ha tenido un trauma, se va al aspecto psicológico, ¿no? Que es debatible, porque un informe psicológico, como ya dijo la Corte Suprema, ¿ya? La Corte Suprema, ¿qué es lo que ha indicado? Que el informe psicológico psiquiátrico solamente es de mero relevancia. O sea, no me puedes condenar a una persona por un informe psicológico, ¿me entiendes? Pero tampoco no me puedes condenar a una persona por un informe psicológico. Pero es debatible, es un tema ya probatorio. Pero yo mínimamente aconsejaría, oye, si esta persona sufre de cualquier alteración de la conciencia o una anomalía psíquica, no puede rescatarlo, ¿no? O sea, ahí de repente tengo una esquizofrenia, psicosis, no sé, sufre alguna alteración, yo lo demuestro eso técnicamente. O sea, no he estado apto para yo rescatar a una persona que está arrastrada por el loco, ¿no? Eso sería, y mínimamente con esos elementos, que son prueba de descargo, puedes tranquilamente llegar a un archivo, ¿no? Y la fiscalía también lo tendría que hacer, pero muchas veces eso ya depende de la persona que es involucrada, que le estás indicando como posible autor, ¿no? Eso sería. Todo claro, doctor. Entonces, ya viendo más allá de este criterio, vuelvo y repito, ya para finalizar, la teoría tripartita o bipartita, como lo quieran llamar, hay posturas y posturas, por supuesto. La más pedagógica es la tripartita, como lo estoy poniendo acá. Se tiene que dar en cuenta dos aspectos, ¿no? El injusto culpable. La culpabilidad hay que analizarla sí o sí, quiera o no. Justamente como se preguntó el doctor David, ¿cómo yo haría? Trataría de probar, ingresar alguna documentación científica que avale mínimamente mi postura, ¿no? Oye, yo no estuve en mis 5 cabales, me pasó esto y no pude rescatar a otra persona, no pude socorrer, no porque venía el huaico, no venía un agua, ¿no? Venía el huaico. Entonces, yo tampoco puedo exponer a mi integridad física o a mi propia vida, ¿no? Entonces, es algo que yo demuestro y lo estoy viendo, ¿qué cosa? A través de una excepción de naturaleza, perdón, de improcedencia, que es en el actual modelo. El antiguo modelo era naturaleza de acción, ahora es acción, una excepción de improcedencia de acción, ¿no? La EIA que conocemos en el Código Procesal Penal, donde voy a indicar, oye, ¿sabes qué? No hay delito por esto, porque no hay culpabilidad. Por ende, archivo, ¿me entienden? Eso es lo que se tendría que hacer. Entonces, queda claro que no basta saber la teoría probatoria, ni la teoría, ni el proceso penal en concreto, sino aplicar correctamente la teoría del delito. De ahí que termine con esto. Ahí el doctor Luis Pacheco Mandujano decía algo muy, muy curioso y a la vez muy relevante. No hay que cometer el síndrome de Superman. Los penalistas no deben cometer el síndrome de Superman. ¿Por qué? Porque el síndrome de Superman es que primero me pongo los pantalones y luego me pongo el calzoncillo. No hagan ese. No se vistan como Superman, sino que primero tienen que aplicarla correctamente, la teoría del delito, luego ya la teoría del proceso y la teoría probatoria, etc. Entonces, hay que mantenerlo como base la teoría del delito, ¿correcto? Entonces, ya habiendo terminado, agradezco su atención, agradezco y bueno, estoy ya no a servir próximamente a lo que Yuslas lo tome a bien, ¿no? Muchas gracias y espero estar en contacto. Ahí dejo en las redes sociales cualquier información o consulta, pueden escribir a ese correo, ya, y estoy ya no para atender en cualquier momento. Yo con Muchísimas esto me gracias, despido a doctor. todos. Muchísimas Muy gracias. buenas noches. Saludos cordiales.